en un cumpleaños de nuestra amiga Gloria, y allí estuvimos conversando hasta la 1 y tanto de la mañana con respecto a lo que es la salvación. Entonces el ciclo este que va a llevar 14, 13, creo que por allá por mayo estaríamos terminando, nosotros vamos a enseñar bíblicamente como es nuestra costumbre, entendiendo nuestra salvación. Que el cristiano, que el que no es cristiano, la persona que escucha estos videos pueda entender qué significa ser salvo, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer una introducción al tema. Tengo acá el bosquejo del estudio, te lo voy a dar a conocer para que más o menos puedas retener lo que va a contemplar. Primero vamos a ver qué es lo que es la vida eterna. Se habla mucho de la vida eterna y la verdad las cosas es que bíblicamente tiene un significado totalmente distinto al que nosotros conocemos literalmente, que la vida eterna no es un periodo cronológico a futuro. La vida eterna es para el cristiano es ahora, ¿ya? Y vamos a ver lo que significa bíblicamente lo que dijo Jesús que es la vida eterna. Vamos a ver lo que es, cómo se logra, cómo se entiende, cómo el cristiano puede comprender, puede nutrirse del contenido. Y eso se logra a través de la teología sistemática. Vamos a dar una pasada y la verdad las cosas que siempre estos estudios tienen como punto final es motivar a los pastores, a los maestros, a la gente de la iglesia que puedan más o menos entender el tema y profundizar. Hoy día hay mucho material en la internet, también en bibliotecas, libros que puedas entender qué es lo que significa. Vamos a ver por qué es importante estudiar teología y qué es lo que es dentro de la teología sistemática. Quizás son términos nuevos para ti, que a lo mejor tienes mucho tiempo en la iglesia y no has escuchado qué es lo que es la teología sistemática, la base bíblica que tiene ese instructivo para comprender las distintas doctrinas que Dios nos determinó a través de la Biblia. La doctrina de la salvación, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de bíblica, la doctrina escatológica de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en los tiempos venideros. Todo esto está contemplado y Dios lo reveló a través de los hombres que usó y está estampado, está retenido en la Biblia el cristiano para enfrentar la crisis que vimos, para enfrentar lo que estamos viendo nosotros en estos tiempos de tanta conmoción por estos virus y todo lo que está pasando. Esto es la verdad de las cosas que nosotros lo podemos entender desde el punto bíblico. Y eso a un cristiano, si bien es cierto, toda esta situación que está sucediendo es caótica, es preocupante, para nosotros los cristianos tiene un enfoque y tiene una mirada totalmente distinta. Por decirte algo, estoy haciendo esta mañana una introducción a lo que va a ser el tema, ¿cierto? En el tiempo que el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios mandó ciertas plagas a los egipcios porque ellos se rebelaban contra el pueblo de Dios, lo esclavizaban, lo castigaban, y Dios, sí, nuestro Dios es soberano y Él actúa como quiere, y Él mandó el ángel de la muerte, que se dijo, y ese ángel venía a matar todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo al hijo del faraón. Pero Dios hace las cosas en forma perfecta, correcta. Y dijo al pueblo de Israel, a su pueblo, dijo, va a venir el ángel de la muerte, va a venir con plaga, y para que el ángel de la muerte pueda identificar el pueblo de Dios versus los que no son el pueblo de Dios, lo que tú tienes que es pintar tus dinteles, tus puertas, el marco de las puertas con sangre. Y esa sangre va a identificar que en ese lugar, en esa casa, habita el pueblo de Dios. Una familia
que le pertenece a Dios, al pueblo de Israel en ese caso. Y así sucedió, vino el ángel de la muerte, mató todos los primogénitos, pero cuando en cada puerta que estaba marcada con sangre, el ángel pasó de largo y se salvaron todos los primogénitos y las familias del pueblo de Dios. Hoy día, si tú entiendes la Biblia, si tú lees la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, vas a darte cuenta que en aquella situación Dios tenía el control. Dios envió al ángel de la muerte, Dios envió la plaga, pero él nunca perdió el control de lo que estaba sucediendo. Eso nos revela la facultad, la autoridad y el dominio que tiene Dios sobre cualquier situación. En el 2020 nosotros vemos esta etapa tan desesperada que enfrenta la humanidad, de los países enteros, gobiernos poderosos, no poderosos, que es con respecto al virus este que cristal, ¿cierto? El corona. Entonces, veo cristianos desesperados. Pero si tú conoces cómo funciona Dios, y así como Dios mantuvo el control en aquel entonces, cientos de años atrás, ese Dios está vivo en el día de hoy. ¿Qué significa? Que no te voy a decir que te compres un animalito y que pintes las puertas o los marcos, los dinteles de tu puerta. Pero sí tengo que decirte, querido hermano, querida hermana, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, por una sangre no de animal, sino que por una sangre del Cordero de Dios, y nuestras vidas, nuestra salvación, nuestra seguridad está en el momento que nosotros declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y somos salvos. Y esa sangre no debemos colocarla, como te digo, en los dinteles de nuestras puertas, porque es el signo o el símbolo que tenemos como cristianos. Por lo tanto, Dios tiene el control para su pueblo, para sus hijos en el 2020. Sin embargo, sería muy irresponsable de mi parte si yo te dijese que debemos abusar de esto, y sí tengo que decirte que debemos ser prudentes y tomar las medidas del caso, ¿cierto? Todo lo que las autoridades médicas recomiendan, de lavarnos nuestras manos, de cubrirnos en ciertos lugares que hay gente que está enferma. Nosotros que tenemos ya más años tenemos que mañana irnos a vacunar, tenemos que tomar vitamina C, tenemos que tomar líquido, tenemos que aislarnos de cosas. Y eso se llama prudencia. Sin embargo, esa prudencia en un cristiano debe ser con una seguridad y una responsabilidad que Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces, cosas como esta, ¿por qué me dice esto, Pastor Andrés? Es porque esta situación que nosotros estamos viviendo, cuando se congela la economía de los países, cuando se cierran los aeropuertos, cuando se cierran las universidades, verdaderamente trae un caos de desesperación. Pero tengo que decirte esta mañana, querido hermano, querida hermana, que si tú por fe eres salvo, Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra vida, y eso está relacionado con el ministerio que Dios le encargó a su Hijo de salvar al mundo, y eso se obtiene a través de haber sido declarado santo, justo y perfecto cuando tú reconociste que tu condición de pecador fue solucionada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra situación, nuestra estadía, nuestro enfoque con respecto a la vida tiene que ser verdaderamente de un cristiano.
no de un ciudadano desesperado ni alguien de la tierra. Los grandes imperios económicos y políticos están derrumbándose minuto a minuto, pero sí podemos decir que Dios se va a manifestar y se está manifestando en su poder, en su soberanía, en su amor y en su misericordia para la iglesia y para sus hijos. Ese es el mensaje que esperamos en todas las iglesias, en esta mañana, en este día y en este periodo. Nuestros queridos y amados hermanos en Cristo que tienen el ministerio de la pastoría, de predicar, de enseñar, es el mensaje que tenemos que enseñar y predicarle a nuestra iglesia, que Dios tiene el control, que Él es soberano y que Él es victorioso y que no nos vamos a ir de esta tierra ni vamos a morir hasta que el día que Dios tenga contemplado, porque Él dice en su palabra que ni un pelo de nuestras cabezas se caerá si Él no lo sabe. Dios tiene el control, queridos hermanos. Pero ¿por qué sucede y por qué estoy tocando este tema? Porque vuelvo a reiterarte, muchas personas en la iglesia no han entendido su salvación, no comprende lo que significa ser salvo. Y tenemos hermanos y hermanas con crisis, con desesperación, frente a esta situación, o quizás muchas. Ser salvo es un estado totalmente distinto, porque nosotros estamos en las manos de Dios. A Dios no lo vemos, a Dios no lo podemos contemplar o tocar o ir a consultarle. Pero cuando tú entiendes a través de este libro, cuando tu pastor lo ha estudiado todo lo que es la doctrina en la teología sistemática, estudió todo lo que es la doctrina de la salvación, cuando tu pastor, tus maestros han estudiado todo lo que son los tiempos venideros, podrán entender. Y aquí entra el rol que si Dios físicamente, audiblemente no nos habla, a través del siervo de Dios, Dios puede hablar en estos tiempos. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que en estos 14, 13 programas que nosotros vamos a tener, yo quiero enseñarte qué significa ser salvo. Tú puedes entender, estábamos hablando todo lo que, y eso te lo enseña la teología sistemática, qué es lo que es y su base, una base bíblica, no un discurso que trae el quien les habla, ¿cierto? Quiero explicarte también en este ciclo qué significa nacer de nuevo, qué significó cuando Nicodemo le pregunta a Jesús qué es nacer de nuevo, que no era del vientre de su madre, sino que nacer de nuevo, qué significa para tu vida cuando tú le recibiste como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué significa el perdón de pecados? Cuando tú entiendes a través de la teología sistemática que te puede enseñar o que seguramente te enseñó tu pastor, tú entiendes qué sucedió cuando tú recibiste el perdón, qué pecado fue perdonado. No fue perdonado el pecado que tú le robaste a tu mamá, que tú peleaste con tu esposa, que tú, no sé, fuiste drogadicto. No está, ese pecado no es un pecado que hay que solucionar. Porque ese es un pecado. Hay un pecado más profundo que es la base de cuando dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Ahí hay que solucionar qué significa, cuál es como que si tú tienes un aparato, tu auto está malo, no anda, y te pones a arreglar la chapa de la puerta del auto. Podrás arreglar la chapa de la puerta del auto, pero tu auto no va a seguir malo. Entonces, un mecánico, un buen mecánico, un médico, si te duele el estómago, no te va a operar de la rodilla. Entonces, un buen mecánico, estoy usando una ilustración, un buen mecánico, un buen médico te va a operar justo en la parte donde te produce el dolor y la enfermedad.
nuestra condición como pecador, muchos cristianos no saben dónde radica esa separación entre Dios y los hombres. Y te tienen toda la semana o te tienen constantemente confesando, arrepintiéndote, pero hay un pecado más grande que eso, que es el primero que tenemos. Entender la diferencia de lo que es el pecado y lo que son las transgresiones. Eso es lo que quiero enseñarte en este ciclo, el perdón de Dios. Quiero enseñarte lo que sucedió el día que tú fuiste salvo. Te digo, he hecho estudio en el año 2008, recibí y he estado estudiando este estudio, que tengo acá. Existen 95 cosas, querido hermano, querida hermana. Existen 95 cosas que sucedieron el día que tú recibiste por fe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. 95 cosas que se activaron en tu vida, en tu entorno y en el cielo celestial el día que tú recibiste al Señor como tu Señor. 95 cosas que te puedo asegurar con base bíblica, que tú desconoces. Y cuando tú desconoces quién eres en Cristo Jesús, vives atemorizado, vives aterrado por toda esta situación y no sabes quién eres en Cristo Jesús ante Dios. No sabes lo que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo incidió en tu vida espiritual. Y no sabes que caminando en esta tierra, en esta vida, en este tiempo, lo que Dios tiene contemplado para tu vida, para conservar tu salvación y lo que es más hermoso es la vida eterna. No sabes lo importante, quién vas cuando podemos ver en la escatología, en la teología sistemática, el rol que tú vas a cumplir como hijo de Dios en el reino de los cielos. No sabes lo que significa la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. 95 cosas, queridos hermanos y hermanas, sucedieron el día que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador. 95 cosas bíblicas que deben producir un gozo, una seguridad, una alegría tan grande y marcan la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. 95 cosas que están escritas en el corazón de Dios que marcan la diferencia entre un muerto en delito y pecado y una persona que tuvo un nuevo nacimiento. 95 cosas que son suficientes para que vamos por la vida y recibamos las bendiciones de Dios y recibamos su manifestación y recibamos su gracia, su fe, su amor, su misericordia. Eso nos sustenta a nosotros. Dios no nos llamó para castigarnos, para estarnos aterrando. Dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mira el regalo tan grande en tiempos de crisis, en tiempos de desesperación, cuando se cierran las universidades, cuando se caen las economías mundiales, cuando se caen los sistemas, cuando verdaderamente el lumpe rompe todo, cuando no hay alimento, cuando los hospitales son insuficientes, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todos los hombres y mujeres que a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fueron declarados santos, justos y perfectos. Eso es lo que Dios ha puesto en mi estudio, en mi desafío. Hay mucho material para entregarte y voy a pedirle a Dios y pido tu oración
para que puedas tener el tiempo, la atención a través del Espíritu Santo, porque esto te digo, no te estoy motivando a que vayas a mi iglesia, no te estoy motivando a que te levantes y me des una ofrenda, me des tu diezmo, no. Mi misión en este programa, en esta radio, en este ministerio, es decirte quién eres en Cristo Jesús. 95 cosas que te voy a demostrar que están escritas en la Biblia, que sucedieron el día que tú le reconociste como su Señor y su Salvador. Esa es una pequeña introducción. Quiero dar gracias a la gente que nos escucha. Nosotros teníamos un promedio más o menos de 200, 300 personas que nos seguían a través de las redes sociales. Puedes ir a mi canal de YouTube, Pastor Andrés Aravenas Campo, y ahí vamos a guardar toda esta serie de estudios bíblicos. Puedes verlo a través del Facebook, porque esta radio también sale al aire a través del Facebook, ¿cierto? www.encuentrofm.cl. Puedes escucharlo acá, la gente de la zona de la granja y donde llega esta radio, y edifícate, reflexiona. Si hay pastores, hay siervos de Dios, hay maestros, quiero motivarte para que nosotros llevemos este mensaje. La iglesia, el cristiano, necesita saber quién es en Jesucristo. El cristiano, el mensaje de estos tiempos es entender nuestra salvación, es entender que somos diferentes, que somos el pueblo de Dios, que somos sus hijos, que fuimos declarados santos, justos y perfectos. Saber qué significa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la motivación, con mucho amor. Hicimos, como te decía, un análisis en el ciclo pasado con respecto a la crisis de la iglesia, pero hoy día queremos, así como tuvimos el tiempo y horas de estudio para diagnosticar, hoy día queremos edificar, queremos construir desde los pastores, desde los ministros, desde los maestros, y también llegar a la comunidad, a los hermanos, para que sepan quiénes somos en Cristo Jesús. Eso va a traer paz, va a traer consuelo, va a traer seguridad para los otros, los salvos. Eso tiene que marcar la diferencia, tiene que haber una diferencia en la calle, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. ¿Qué piensa un hombre, una mujer cristiana versus lo que piensa un inconverso? Es el tiempo de dar testimonio de que nosotros los cristianos conocemos quién es nuestro Dios, de conocer lo que está sucediendo, de conocer qué está pasando en este calentamiento global. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a mezclar doctrinas no bíblicas versus lo que está sucediendo, donde pareciera que el virus y toda esta situación es el castigo de Dios. No, esto es consecuencia de no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, cuando dice en Génesis que hizo todo perfecto, todo lo que Dios hizo es bueno. La mezcla produce errores. La desobediencia produce error. Y lo que estamos viviendo nosotros es gobiernos, hombres y mujeres, que no dan importancia ni dan oído a la voluntad de Dios, no dan oído a sus mandamientos. Y obvio, todo tiene su consecuencia. Y lo que nosotros vemos son las consecuencias. Nosotros debemos volvernos a Dios. Te digo, cuando el mundo nos vea a los cristianos seguros, cuando el mundo nos vea a nosotros los cristianos conscientes de qué marca la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, muchos vendrán a Cristo.
muchos vendrán a nuestras iglesias cuando este mensaje para estos tiempos se dé de este enfoque, entendiendo nuestra salvación. Así que vamos a escuchar nuestra canción, Tu Escudo, y ya vamos a adentrarnos en este tema. Fue una introducción muy importante la que quise saber, porque quiero sentar muy bien lo que vamos a ver en estos 14 programas. Estamos orando al Señor porque queremos saber si marzo, abril, el próximo mes de abril, si Dios así lo quiere, es que podamos nosotros tener los recursos para financiar una primera hora desde las 9 hasta las 10, antes de los estudios bíblicos, predicar, traer un mensaje semanal fresco para estos tiempos. Solo Dios va a decidir eso. Así que pido tus oraciones. Yo no pido tu dinero, yo pido tus oraciones, porque Dios va a levantar y Dios va a abrir puertas para que así suceda. Si Él así lo quiere, así será. Y quiero dar gracias a la gente que nos apoya, nos anima, nos tiene en sus oraciones, porque solamente por la misericordia y la gracia de Dios estamos en esta radio. Así que escuchemos esta canción y ya vamos a irnos al tema que hemos presentado esta mañana. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad
Vamos a continuar entonces con el tema de esta mañana o el ciclo que estamos iniciando que tiene que ver con entendiendo nuestra salvación. No quiero seguir sin antes mencionar la gente que nos sigue a través de las redes sociales. La hermana Miriam Vallejo, Nelly Barahona, Evelyn Vázquez, Leonardo Cáceres, la hermana Laura en Estados Unidos, Julia Tejeda, Francisco Cafumil y mucha gente que no a través de la hermana Laura de Estados Unidos justo me está mandando ahí un recado, ¿cierto? Ella vive en Estados Unidos y estuvo recientemente por acá, por Santiago, me escribió y siempre nos escucha desde allá de Estados Unidos la radio, creo que escucha todos los programas, así que un saludo muy especial para ella. También un saludo a la gente que nos escucha en México, también en Paraguay, Brasil también nos sigue gente, Perú, Bolivia, Venezuela, hasta en Cuba yo he recibido, lamentablemente en Cuba es un poco complicado que se puedan reproducir los videos completos, porque si bien es cierto hay momentos que pueden entrar, conectarse con el internet, y ya no permite el sistema que ellos tienen para que ellos puedan escuchar continuamente un estudio que dure más de 5 minutos. Así que un saludo muy especial para la gente que nos sigue en Cuba, en Suiza, en Canadá, nuestra hermana María Teresa Guerrero y su familia, y muy especialmente quiero dar un saludo a mi amiga Lorelei Rodríguez de Uruguay. Ella a través de las redes sociales nos contactó, nos hicimos amigos, hemos creado una muy bonita relación. ¿Y por qué la nombro a ella? Porque escuchaba, ella es líder de jóvenes en una iglesia cristiana en Montevideo, y mira lo que son las cosas, me pedía que justamente este estudio que nosotros vamos a iniciar, ella lo va a entregar al grupo de niños y jóvenes, porque coincidió que el tema que a ella le dieron para ese grupo es soteriología, lo que es la salvación. Entonces ella va a armar un grupo con estos niños, estos jóvenes, y estos videos, estos programas van a ser entregados a este grupo, y solo Dios sabe la multiplicación o cómo jóvenes van a ser alineados frente a este estudio que vamos a hacer nosotros. Y ya te digo, en Uruguay vamos a tener este grupo que me va a escribir, va a hacer preguntas, y yo te motivo también que tú lo puedas hacer, de que puedas escribirme si existe algo que quedó en el aire y yo te pueda aclarar. Pero así se mueve el Señor en estos tiempos. Recordemos que están cerrando las universidades, están cerrando todos los encuentros públicos, y mucha gente en alguna forma ya va a tener el temor de ir a las iglesias, gente de la tercera edad, gente que está con enfermedades, gente que es de alto riesgo, no va a asistir. Y te digo, la radio, las redes sociales se están, mira, yo hago clase en un instituto bíblico, y nuestras clases en vez de ser 4 veces al mes presenciales, van a ser 3 veces por online, y una cuarta presencial si es necesario, y así va a funcionar. Y te digo, no está lejos que tú a través de la radio, a través de las redes sociales, puedas edificarte en la palabra de Dios. Yo no podría físicamente estar aquí en la comuna La Granja, acá en Santiago de Chile, y a su vez estar en otro país. Pero esta maravilla que Dios ha hecho, y esta bendición tan grande que posee esta radio, permite que solo Dios pueda tener el control, y mucha gente que puede hacer y sigue siendo edificada a través de este sistema de las redes sociales.
Así que vayan para los jóvenes de Montevideo, de Uruguay, estos jóvenes que van a armar el grupo con la hermana Loreley, que puedan ser edificados y que Dios me use para que edificar sus vidas, edificar vidas de jóvenes, te digo, verdaderamente es un objetivo, algo que puede impactar. No, quizás nosotros no vamos a ver el fruto, solo Dios sabe cómo nuestra enseñanza puede transformarse en una buena semilla para que en Uruguay o en cualquier parte del mundo se levanten líderes o cristianos con el conocimiento de la doctrina sistemática. Quien les habla hace más o menos 20 años sufría una depresión muy grande, yo sufría de depresiones y estuve encerrado en mi departamento prácticamente una semana. Y no quería recibir, yo no era cristiano, no quería recibir amigos, a nadie, conocido, familiar, nadie. Yo estaba encerrado porque estaba sufriendo una depresión muy grande. Y enciendo la radio y hay un programa que se llamaba Club 700. Y recuerdo claramente un hombre que estaba ahí predicando, Pat Robertson. Y predica el Evangelio y me dice que hay uno que murió por mis pecados, uno que me dará vida eterna, uno que me perdonará, uno que me levantará, uno que me sustentará. Y puse atención y te digo, en un par de minutos yo estaba completamente tirado en mi pieza, en mi dormitorio, llorando como un niño, porque creí lo que ese hombre me decía a través de la televisión cuando me dijo que Jesucristo había muerto por mis pecados. Y desde ese tiempo, hace 20 años atrás, yo creo que soy salvo. Yo creo que mis pecados que yo quería solucionar, Jesucristo los había clavado en la cruz. Yo entendí en ese día que ya Dios no me miraba en forma directa de acuerdo a mi vida que yo llevaba, sin ser una vida obviamente mala y de droga y de cosas, no, pero algo me faltaba. Entendí ese día que a contar de ese momento, entre la mirada de Dios y mi vida pecaminosa estaba la sangre de Jesucristo. Fue tan profundo, fue tan exacto las palabras de ese hombre, que 20 años después, hoy día estoy en esta radio diciendo que a través de la televisión yo me convertí al Señor. Un hombre, quizás este hombre, Pat Robertson, yo nunca lo conocí, lo he visto en algunos videos más por ahí, nunca sabe que yo existo. Nunca sabe que ese domingo, en su mensaje, un hombre creyó en lo que él predicaba y recibí el perdón de mis pecados. Y 20 años después, soy un siervo de Dios, un ministro de Dios, un teólogo, un profesor, solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Y en esta mañana estoy frente a este micrófono, repitiendo, multiplicando lo que por gracia recibí y por gracia te doy. Así que un saludo muy especial para esos jóvenes que quizás van a escuchar y para todo el que pueda a través de esta emisora recibir la palabra de Dios. Dios es perfecto. Primer tema que vamos a ver esta mañana, ¿cierto? Un poquito, vamos a hacer una introducción primeramente. Y la primera parte de este estudio tiene que ver con la vida eterna. Todos escuchamos qué es la vida eterna. Y todos sabemos que la vida eterna es una promesa de Dios. Que es la vida eterna, es lo que todo ser humano pretende, ¿cierto? Lo que todo cristiano, en el ámbito, en el lenguaje de la iglesia se habla de la vida eterna. Jesucristo habló de la vida eterna y eso es lo que Él nos vino a ofrecer, vida eterna. ¿Qué promete Dios
Al creyente, si le buscamos, y lo que Dios promete, la respuesta es que Él nos da vida eterna. Ahí ese es el punto. ¿Qué es la vida eterna? Primera base bíblica. En Juan capítulo 4, versículo 14, ya podemos entender y comprender la revelación que Dios nos da con respecto a la vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, el Señor Jesús dijo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y está hablando de su palabra. Jesucristo es nuestra agua, es nuestra vida eterna. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No puede haber un cristiano, y no estoy hablando de una sed física de beber líquido, sino que estoy hablando de una sed espiritual. No puede haber un bien convertido, un nacido de nuevo, que tenga sed. No puede haber un pastor de los púlpitos predicándole a los que están sentados en las bancas que ellos deben buscar la fuente. Porque si ellos creyeron, Jesucristo dijo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Si tú tienes a Jesucristo, si tú creíste en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, no tendrá sed jamás. En estos tiempos de confusión, en estos tiempos de crisis, no debe haber sed espiritual. ¿Qué es la vida eterna? Si yo voy a una iglesia y yo pregunto, hago un concurso dentro de una iglesia, me gustaría hacer esta pregunta y la hago en una encuesta, yo hago estudio la gente, estudio el entorno de la iglesia y pregunto, ¿qué es la vida eterna? Y he recibido muchas respuestas. Yo tengo amigos, pastores, a veces converso con ellos y en una conversación voy obteniendo información, ¿cierto? Y pregunto, ¿qué es la vida eterna? Y yo te pregunto, hermano, pastor, hermana, hoy día, esta mañana, ¿qué es la vida eterna? Y seguramente en tu mente estás buscando la respuesta y ya a lo mejor ya la diste, la vida eterna. Pero no me interesa en alguna forma tu respuesta. Cuando hago esta pregunta, y es lo que tú tienes que hacer frente a todas las situaciones que nos presenta la vida, hacernos esa pregunta y no preguntarle a tu entorno, sino que pregúntale a la Biblia, pregúntale a Dios qué es la respuesta para esa situación. Si nosotros vamos a la Biblia con respecto a esta pregunta, ¿qué es la vida eterna?, tengo que analizar qué dice la Biblia que es la vida eterna. No es una promesa escatológica y física a futuro, no tiene que ver con eso. Todos hablan y buscan la vida eterna, pero ¿qué dice la Biblia? Y te invito a que anotes allí en Juan capítulo 17, versículo 3, te lo digo claramente, allí está la respuesta. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice claramente, y esta es la vida eterna, : que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Si tú conoces a Jesucristo, si tú reconoces a Dios Todopoderoso, si tú le conoces a través de la teología sistemática que nos lleva a interpretar la Biblia, tú tienes la vida eterna. Esa es, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Pero, ¿cuál es la situación de estos tiempos? Que muchos cristianos no conocen a Dios. ¿Y cómo pueden nosotros
decir que acaso conocemos a Dios o no lo conocemos, es conocer sus atributos, sus características. Yo puedo conocer a mi presidente, al presidente de Chile, lo puedo conocer, lo veo en la televisión, lo veo en un diario, y digo, ese señor es el presidente de mi país. Pero para conocerlo como tal, yo tengo que conocer sus características, sus atributos. Por lo tanto, lo vamos a ver también en el próximo programa. Tengo acá un librito de comparación entre las denominaciones. Y te digo, cada cristiano tiene un Dios distinto. Han edificado un Dios. Pero el Dios de la Biblia es el que aparece con sus atributos. Cuando hablo de un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de omnipotencia, omnisciencia, ese es mi Dios y ese es el Dios de la Biblia. Entonces, allí radica la confusión, la inseguridad de que no conocemos a Dios. La prédica principal para una escuela bíblica son enseñarle a la persona que llega a la iglesia los atributos de Dios. Después, Biblia. Tiene que haber, y eso se llama teología sistemática. Sistemática es algo ordenado. Entonces, muchos cristianos no conocen. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces la respuesta es, muchos cristianos no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Yo les decía en el último programa, estoy este año haciendo un estudio de cristología. Con 20 años de cristiano, te digo, nunca me detuve a estudiar cristología. La pregunta te hago, pastor, ¿tú estudiaste cristología? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Cristo que predicas? ¿Tú lo conoces en toda su amplitud? Muchos pastores no conocen a Dios, no conocen sus atributos y no conocen a Cristo y te predican un montón de cosas. Mi mensaje, querido pastor, querido siervo de Dios, es que te preocupes de conocer, de enseñar los atributos de Dios, de conocer y predicar a Cristo y su Evangelio. Eso traerá seguridad y eso es el plan de Dios para tu ministerio y ese es el mensaje de estos tiempos, que los cristianos, los hermanos en la iglesia, conozcan a Dios y conozcan a Cristo, porque eso se llama tener vida eterna. El camino a la vida eterna se rige por 3 cosas. Y ya con esto voy a cerrar porque fue una introducción el día de hoy, y lo voy a dejar como reflexión. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se recibe la vida eterna? Y es primero que nada conocerlo, conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su Evangelio, conocer su palabra. Es lo que... Entonces muchos critican y se burlan de la gente que estudia teología y le quitan un precio tan importante al esfuerzo de conocer a Dios que hasta se burlaron y malinterpretaron. Anoche me lo decía en la comida que estaba, me decía una hermana, me decía, ¿sabe que en la iglesia nosotros no dejaron que mi hermano estudiara porque el mensaje, la palabra del pastor o lo que el pastor le decía, que la letra mataba? Y este hombre que trabajaba activamente dentro de la iglesia, que era su hermano, hoy día no está en los caminos del Señor, porque no lo dejaron estudiar. Lo primero que tiene que tener un cristiano que contempla lo que es la vida eterna es conocerlo a través de su palabra, no a través de Cristo cinematográfico que decían, ¿cómo es Cristo? Y se imaginaban un rubio de ojos azules. Ese no es el Cristo que la gente retiene en su mente, ese no es el Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer a Dios en sus atributos y conocer a Jesucristo en su obra. Después, la segunda etapa para tener la vida eterna es arrepentirnos. Es arrepentirnos de la autosuficiencia de entender las cosas sin estudiar y sin conocimiento.
porque ese mismo espíritu es el espíritu de Satanás, de Lucifer, que él tuvo de ser igual a Dios. Y hoy día hay muchos hombres aquí en la tierra que ellos se creen autosuficientes y se ponen al nivel de Dios para descartar a Dios y entender que esta vida la manejan ellos. Por eso estas crisis, por esos gobiernos completos que enfocaron en la política, en sus estrategias humanas de manejar un país, de manejar sus vidas, y postergaron a Dios. Hoy día están mirando a Dios para que Dios los socorra frente a la situación. Es arrepentirnos, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El arrepentimiento no te hace menos hombre, no te hace menos cristiano. El arrepentimiento es suficiente para que activar la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Tercer camino para la vida eterna es creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos 3 puntos, conocerlo, arrepentirnos y creer, eso te hace salvo. Y termino con este versículo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir con todo ya el próximo domingo 22, si Dios quiere, a entrar en este estudio que nos va a llevar 14 programas, y te invito a que este estudio vayas a la página de la radio, al Facebook, vayas a mi página de YouTube, Pastor Andrés Aravenas Campos, y puedas repetir. Escríbeme, está mi teléfono, está mi correo, y si tienes dudas y si quieres que esto lo podamos multiplicar a través de tu iglesia, como lo van a hacer en Uruguay, podamos contactarnos. Así que me despido en el nombre del Señor, y ten fe, si eres salvo, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y las naciones lo